Señorita Verónica. Aquí estamos, aquí estamos. ¿Lo lograste hoy? Sí, sí, Pues, vamos a decir que sí. yo necesito que tú un día me respondas con A convicción. ver, a ver, a ver, a ver, por lo menos te digo sí. Está Ya bien, no fue un bueno, ajá, sí, sí, mejorando, vamos mejorando. sí, ya mañana te contaré. Sí, sí, Eso. estamos aquí, pensé que no lo íbamos a lograr, pero bueno, estamos aquí. Estamos y estemos porque hoy tenía muchas ganas de esta invitada que tenemos hoy, porque bueno, me has venido hablando de ella, me has venido siguiendo la cabeza, yo la veo a veces por Instagram y para mí es la cosa más cuchísima del planetísima. Hoy nos vamos a hablar un poquito de, yo no sé de qué me va a hablar, pero estoy seguro que van a ser unos cuentos muy interesantes. Sí, esto es un episodio, bueno, por lo menos para mí y para los que la conocen, porque tiene su club de fans, aunque ustedes no lo crean. Soy una de sus. Eh, sí, total, total. Tiene el club de fans de la Ali. Muchas personas le encanta escucharla y bueno, que nos cuente de sus 200 millones de anécdotas. Un capítulo no va a valer, 8 horas no va a valer, 20 años no va a valer, Pero bueno, pero vamos. y lo más lindo o interesante que nos cuente, que estoy segurísima que van a haber cosas que nos van a dejar ahí que, "What?". Vamos a tratar, así que bueno, aquí guardando momentos, guardando historias, De verdad. de eso va el capítulo de hoy. Le damos paso. Prr, pa, 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 pam. Aquí a la super Alice. Hola, saluda aquí, mira. La señora África, África alias Ali, es la abuela de Débora, para que todos vean aquí esta señora que está aquí presente, que nos ha Mira, venido mira, un montón de ¿se cosas parece? chéveres. No se parece, ella es bonita. Probablemente. Probablemente Bien. más bonita, más simpática y tiene mucho más que enseñar, más paciencia también. Claro que sí, claro que sí. Aquí nos viene seguro a compartir un montón de cositas chéveres, un montón de historias, porque Débora me ha dicho que, bueno, todas las cosas que ha pasado en su vida, pues bueno, imagínense. Entonces que hoy querimos venir a escuchar un ratico estas anécdotas interesantes. De primera mano, de primera mano. Barcos ahí como de pescadores. Todo el mundo veníamos sobre cubierta, arropados y más. Entonces, bueno, mi mamá tomó el riesgo de venirse para Santa Cruz y entonces, como te digo, por medio de ella y una gente de Acción Católica, o yo no sé de qué cosa es, como dicen aquí, Caritas, Carita. Ujú. Acción Católica. Entonces nos alquilaron una parte de esa casota, pero esa casa no tenía agua, ni Wow. tenía luz, ni agua ni luz. Entonces nos alumbrábamos con unas lámparas que la llamaban quiqué, que eso es antiquísimo, y otras lámparas que tenían unas piedras como, les decían carburo. Si alguna de ustedes habla con una persona de mi edad, que haya sido ella, pues le explicarán mejor. Entonces mi mamá tenía una lámpara quinqué y una lámpara de carburo. Y nosotros vivíamos con eso. Se ponían el quinqué al medio de la mesa y todos nos alumbrábamos. Lo sé, con ella. Bueno, total que por medio de esa gente de Acción Católica, a mi mamá le salieron varios trabajos. En uno era en un sitio donde hacían pescaban y vaciaban como las lonjas que se dicen aquí. No sé si se dicen aquí lonjas, donde vacían los pescados cuando vienen los barcos. Bueno, pero eso era un trabajo que no les daban zapatos ni botas ni nada en ese entonces, las puras manos. Y ella se puso a trabajar ahí y bueno, se le hacían las manos llagas, se le hacían todo, porque tenían que sacarle las agallas al pescado, pero a base de manos. Ujú. Entonces, si pasaban como de unas bateas a otras bateas, o sea, unos tanques a otros tanques. Ese fue el primer trabajo que le salió a mi mamá. Pero Imagínate. ella se enfermó, se enfermó porque eso era todo el tiempo con las manos en el agua
y los pies mojados y regresaban a la Claro. casa y cuando llegaban se bañaban, se aseaban, pero todo el día ahí, yo no sé cuántas horas eran. Entonces, A todas de los... estas, a todas estas, a todas estas esa era ya en la posguerra, ¿no? O sea, ¿Ah? eso No, era de justo, Santa Cruz. o sea, pero era posguerra, o sea, ¿qué momento Sí, sí, histórico sí, porque estaba en España? la guerra fue en el 33. La guerra de España como que fue en el 33. No, antes del 33. O sea, tú estabas muy pequeña, pero había una revolución en España que estaba todo muy Sí, mal y había que todo trabajar mal. de lo que viniera y encima Pero que, viuda, mujer y con 6 hijos. entonces, Y en una casa sin agua y sin luz. y agua y sin luz. Entonces Donde había la única mayor era tu madre y era la que tenía que sacar dinero de a ver de dónde había sí, para mantenerse porque muchachos. mi hermana la mayor, llamada Antonia, que ya no está con nosotros, ella la pusieron a trabajar con una gente rica de La Gomera, pero que estaban en Santa Cruz, ¿no? Y ella le gustaba mucho la costura y le decían, ay Antonia, ¿por qué tú no me recoges este ruedo? ¿Por qué tú no me pegas estos botones? Bueno, y le daban cualquier cosa. Pero la gente era tan rica que recogía las cosechas y siempre le daban papas, batatas, higos de leche, higos tunos, que le dicen allá higos picos, Los picos. Sí. sí, higos tunos, uvas, bueno, todas esas cosas que recogían de la finca. Le daban, no esa cantidad como para que ella nos mantuvieran a todos. Pero sí, ella era muy dócil, así, y la quería mucho. Bueno, entonces ella, como te digo, le gustaba mucho coser y eso, y ayudaban a mi madre. Los otros cuatro, no porque éramos más pequeños. Pero después había un hermano mío, el primero, que se puso a trabajar con un señor te voy a decir el sitio, en la calle El Sol, detrás de la calle El Castillo. Ujú. Había una, pero ahorita como que tiene otro nombre, pero bueno, en ese entonces se llamaban calle El Sol. Y ese señor lo conocían por maestro 6 dedos, porque tenía en una mano, 6 dedos. tenía 6 dedos, en la otra no. Pero le daban, ese señor hacía de todo con planchas de zinc, con eso sacaban rosca. No es como ahora que meten la rosca en un tubo y la hace una máquina. Antes las tenían que hacer en una cosa que llamaban sarraja o serraja, no sé, algo así. Y mi hermano era delgado, pero era alto. Nosotros éramos las que éramos enanas, pequeñas. Entonces, él hacía las tarrajas esas. Y ese maestro Seidel le tomó mucho cariño y cualquier cosa que venían a hacer al negocio, decía, Gabino, aquí tienes para que hagas esta tarraja, esta cosa, y él la hacía. Y ahí él aprendió a la cosa de fontanero que llaman. Lo mismo hacía un tobo, o sea, un balde, que una olla. Ese señor le enseñó todo lo que él sabía, se lo enseñó a mi hermano. Y mi hermano lo copió. Y se hizo un hombre hasta que fue al servicio militar. Creo que eso era obligatorio, ¿no? Y era obligatorio. Ay, no. Él tuvo suerte de no ir a África a servir porque un pariente de mi mamá era militar y mi madre fue a hablar y le dijo, ay, no sé cómo es el nombre de él, que mira que me van a mandar al muchacho para África y yo no quiero que él vaya porque no sé qué, porque él está trabajando, porque... Entonces este señor hizo todo lo posible porque se quedara a hacer el servicio militar en Capitanía General, que queda en la Plaza Boiler. Sí, de hecho,
De hecho, la gente que mandaron para África, eso fue un negocio, obviamente, que hicieron los que estaban en el puesto en ese momento, justamente con los alemanes, justamente todo eso, Ujú, para mandarlos de carne de cañón. Era como que tú sí. necesitas gente, yo necesito otra cosa, y como esta gente a mí no me interesa de alguna Jo- manera, todos los Joven, muchachitos que tengo por ahí, te los voy a joven, mandar para joven. África Bueno, de carne de cañón. ahí entraban a servir a los 18 años. ¿Y era tu único hermano varón? Y el más pequeño, Ah, claro, el que viene después de ti. sí, Ah, pero okey. ese era el mayor. Vale, Entonces vale. él, bueno, trabajó con ese señor, que lo quiso mucho, claro, le trabajó y él le pagaba, bueno, no sé cuánto, pero les pagaban una miseria. Hasta que él fue al servicio militar y entonces las señoras estas de los generales y de cosas así, él hacía sus guardias y todo de noche. ¿No? Entonces le decían, mira, le decían a los esposos, ¿no? Mira, voy a ir a hacer compras, no sé qué, porque era mi hermano no por nada, era buen mozo. Entonces le decía, pero mándame al muchacho ese Entonces, ¿sabían lo carro que hacían? para que me carguen los sacos, las bolsas, no sé qué. Y él le avisaba, no, tú hoy no haces la guardia, hoy tú vas a ir a tal casa, que llamaban los pabellones militares, que era donde vivían desde el sargento a general. Pues. ¿Mm? Había un general que fue muy bueno con el pueblo canario. ¿Cómo es que lo llamaban? Bueno, no me recuerdo ahorita, pero él era muy consciente y trataba a la gente como tenía que tratarla, porque otros generales eran déspotas y tú haces esto y tú haces el otro, y los hinchaban a hacer guardias, guardias hoy, guardias mañana, que los obstinaban, porque estaban en puestos clave custodiando los pabellones. No es que salieran fuera de allá, sino los ponían en unas casetas toda la noche ahí con frío, con no frío y con apenas comida. ¿Sí? Bueno, entonces él se hizo famoso con esta señora. El chico guapo del No, Suerte. siglo no, segundo. sí, el rubio, le decían el rubio, porque era catire de pelo. Le decían, y ojos claros. Le decían el rubio, me mandas al rubio. Entonces se le rompía una cuestión en el fregadero, por ejemplo, decir, y él iba y se lo arreglaba y quedaban contentísimas. Claro, venía el Entonces rubio. no le pagaban nada, La nada, vista le quedaba contenta. sí, no le daban nada, de dinero nada. Entonces un día una de esas señoras dijo, ¿cuántos hermanos tienes tú? Y él le dijo, bueno, somos 6. Hay una más pequeña, que era yo, y uno más pequeño. Ah, bueno, mira, ¿y tu mamá en qué trabaja? Y ella no quisiera venir a hacer plancha, a planchar esas ropas de militares Mm. que la reventaban, porque eso eran unas planchas de hierro que las calentaban en las brasas, porque en ese entonces no había gas ni electricidad. Entonces ponían las planchas a calentar y en unas mesas así grandes como esta, ponían unas mantas o unas cobijas, como se dice aquí, y entonces ahí limpiaban la plancha porque se tiznaba de sucio y planchaban esa ropa y tenían que quedar eso, era unas telas gordas de color beige, pero dura. ¿Tú te Y imaginas que ya uno con la plancha, ya te vuelves un culo, ¿no? Que si el borde, el del medio, el del tal, que encima tienes que estar pendiente que la vaina está llena de carbón, de que sí, la ropa es beige y que encima la tela es gruesa y que encima esa vaina no es tuya y te cortan la cabeza si tú llegas a hacer eso mal, o sea, sí. Y le daban esa cantidad de pantalones de- del esposo o lo que sea, o del hijo, pero eso tenía que ser una fuerza para planchar y mi pobre Claro. mamá planchaba, terminaba extenuada, terminaba pero rendida.
salía en la tarde, venía a la casa, entonces, claro, yo como era más metida que una gaveta, La mala conducta, di la verdad que de todos tus hermanos, tú eres la mala no era conducta. mala conducta, sino que yo me metía y le decía a mi madre, madre, ¿qué va a hacer de comer? Y decía, bueno, ella antes de irse a ese trabajo, ujú, iba al mercado, pero no al mercado que está ahora, que se llama Nuestra Señora de De África, sí. África, sino a la Recoba, que llamaban Recoba, Ok, que estaba frente del Teatro Bimeral. ok, sí. Bueno, entonces ahí había hecho así como de hierro, y ponían los puestos y ahí compraban, pero tú no podías tampoco comprar todo lo que tú querías, así tuvieras el dinero, porque había que hacer unas colas y mi madre lo que hacía es que tempranito, porque esa gente empezaba a trabajar tempranito, íbamos y ella ponía, por ejemplo, a mi hermano más pequeño no, pero a mí, a mi hermano Olimpia, nos ponían unas colas diferentes para comprar a lo mejor en 1 kilo te daban 1 kilo de papas y en el otro te daban 1 kilo de batata. ¿Y qué hacías tú con eso? Si no tenías pescado, no tenías carne. Claro. Entonces ella, sí, ella con lo poco que reunía, íbamos a diferentes puestos y comprábamos. Entonces siempre había personas envidiosas. Ay, porque ella se llevó 2 kilos de papas. Sí, se llevó 2 kilos de papas, pero uno le despacharon a la hija y otro se despacharon a ella. Sí, porque la gente así. Y queso y esas cosas que se compraban normalmente. Y mi Y madre entonces decía, el pan, que no había pan, ¿no? no, Era no había pan, complicadísimo. pero eso va después. Entonces, eso va después. Yo que soy panera hasta decir basta, y siempre he sido. Entonces, bajaban de la recogida esa y pasaban por una tienda que la llamaban Don Blas y vendía los recortes de jamón, los recortes de salchichón, todas esas cosas que no podía venderlas a detalle, las hacía como un menudeo y se lo vendía a la persona que quería comprar. Y eso tú se lo ponías a las judías, a los garbanzos, Un al sabor rancho, sabroso. ¿sí? A la sopa, bueno, si tenía. Entonces mi mamá pasaba por allí, mire, don Blas tiene menudillo, ¿no? Como le decía, sí, y le vendían, tenía que hacer su colita porque todo aquello era por cola. No, no, tú no podías llegar y decir, despácheme tal cosa, porque no era así, había otras personas delante esperando. Bueno, entonces ella se las apañaba y nos decía, tú como llegas más temprano, tú pelas las papas. Tú como llegas más temprano, haces tal cosa. ¿No? Y yo, que me gustaba meterme a pelar papas y hacer todo eso, el fuego no era fuego de gas ni nada de eso, sino fuego de carbón. Y había unas maderitas que las llamaban teas. Entonces las ponías así cruzadas como si estuvieras con los indios y pegabas fuego y entonces se ponían las brasas todas así y como un abanador abanecándolos para que no se apagaran. Y ahí montabas tu comida, tu fritura, tu cosa de eso. Bueno, entonces a mí como me gustaba, pero yo no podía con la olla. Yo no podía Está levantar chiquita. la olla. Era pequeña, no podía calentar la olla. Y yo me ponía ahí hasta que llegaba sobre del fuego. ¡Pum! Y ¿sabes? Había una señora vecina que quedaba por la otra casa, pero ella tenía una ventana que daba para el patio de mi casa. Y entonces decía, pero ¿cómo esta muchachita agarra esa olla? Y si se le viene esa olla encima, dice mi madre, bueno, ella lo hará lo mejor que pueda, pero sé que no se le va a venir encima. Yo era gordita, pero chiquitica, y soltaba ahí, bueno. Y yo hacía eso. Después llegaba mi hermano Olimpia y freía el pescado o hacía otra cosa, o la patata, o cosas así.
pero siempre a mí me gustaba y me metía a hacer cosas que no tenía por qué hacerlas, pero las hacía. Bueno, Ay, Dios mío, ¿dónde salí? Después preguntan, La herencia la tienes Mira, clara ahí. te lo juro, mira, yo estoy escuchando este cuento y eso me llega un cuento. ¿Qué tenía yo? 3 años. Y mi mamá estaba mudando un cuarto a otro cuarto y yo cargué un televisor. se O cargó sea, el yo Esto es llegué televisor uno. de estos de Televisor. culo, de estos de esos televisores de de culo, sí. culo, y mi mamá casi le da una pálida. Y entonces dice, pero ¿cómo tú haces eso, vaina? Bueno, porque es que la niña hace cosas que no tiene que hacer. ¿Y cómo ella La puede con herencia, eso? la herencia. Yo era gordita y chiquita. Sí. Mira, tengo una duda. Esa casa de por la iglesia de la Concepción, ¿existirá todavía? Si era un casoplón así No, histórico, no, no. no. Eso sacaron una avenida, por ahí sacaron una avenida que Ok, llega al Corte Inglés. vale, sí. Toda esa avenida era esa casa. Ah, mira Llega al tú. Corte Inglés y por ahí pasa el tranvía. Sí, sí, sí. Sí, bueno, conozco más o menos. Sí, por ahí Mira, pasa el tranvía. me iba a ir de turismo a buscar esa casa. Por favor, ¿dónde está? No, ¿Dónde se montaba no. la ventana de la vecina? Las casas que existen son las de la Vera El Barranco, que están detrás de la iglesia de la Concepción, que es donde te digo yo que hacen las murgas y ensayan Sí, y en la hacen los Noria, pues. vestidos, hacen todo eso, ¿no? Esas casas sí existen, están de un lado al otro. O sea, de la calle La Noria a la Vera del Barranco. Ok, sí. Pero antes las casas que daban para la Vera del Barranco eran casitas bajitas, pero estas las llamaban ciudadelas, ya no sé qué nombre, una cosa así. Yo tenía muchas amigas que vivían ahí. Bueno, Claro. entonces, Mira, sí, y en esa época ahí trabajaba hombre, mujer, grande, chiquito. Ahí no bueno, los había tu tía. pequeños tenía mi mamá que sacar un, como se decía, un salvoconducto, una cosa, con la autorización de ella y que dieran la autorización también al ayuntamiento, porque si no, no podíamos trabajar, Claro. ni hacer un mandado. ¿M? Y mi Claro. mamá, cuando trabajaba con eso de los militares, llevaba a mi hermano y a mí, y nos sentaban ahí en una silla. Y nosotros Súper ahí divertido. sentados en una silla, a lo mejor jugábamos con un, qué sé yo, con un botón todo el tiempo ahí hasta que mi mamá salía del trabajo. Claro, pues con quién los dejaba, ¿no? No podían porque los demás medio trabajaban, pero no había nadie en la casa Claro. para cuidarnos, solo no. Entonces, bueno, sí, como tú dices, Débora, eh, fue una época mala, pero a la vez nosotros no estábamos metidos en nada de política, ni nada de con otras personas, sino mi mamá trabajaba, nos mantenía y nunca nos faltó un plato de comida. Gracias a Dios. Mala, buena, con pollo, sin pollo, bueno, pollo no, pollo que eso Pescado. era cochino, pescado, cochino y res. Pero eso Y es papa seguro siempre, ¿no? no, papas, seguro siempre. Eso, Cuando no habían eso papas no en mi casa, paraba. cuando no habían papas en mi casa, no he comido. Y el Es que eso es gofio, así. Yo te lo digo porque mi suegra, yo calculo que debe tener más o menos tu edad, no sé qué edad tienes, pero bueno, por las épocas, y ella come muchísimo, ella de aquí, y come muchísima papa también. Y para ella, si ella también te ha hecho una historia, es que para ella lo principal de todos los platos era la papa. O sea, eso es una cosa fija, claro, papa para las todo. papas y el gofio. El Exacto. gofio no Papi, puede faltar papi, en una casa, Super keto. súper en una keto. casa canaria no puede faltar el gofio. No, no, bueno, de hecho no, en mi casa no falta el gofio porque mis hijas se toman la leche con gofio, aprendido de su Bueno, abuela. bueno, pues nosotros nos comíamos 2 platos, ¿no? De comida. Uno era con gofio y el otro Ah, era sin claro, gofio. pero fijo. Quedábamos satisfechos. Yo tenía unos colores en la cara.
Sí, sí, Coño, sí. rey. del negocio, porque después salió el racionamiento, que tú no Mm, podías comprar cosas fuera, sino en una tienda, que tú ibas con una libreta y te claro. arrancaban un ticket, y eso Guau. era para el mes, y no era para un día. La ¿Te comida suena? era ¿Te suena de algo? ¿Te suena de algo Ah, Dios esa mío. libreta? El la libreta, racionamiento, o Yo, sea, qué es el fuerte. que, racionamiento. yo siempre digo que, mira, es muy importante aprender es muy importante aprender de la historia, porque la historia es cíclica. Y el que no quiere aprender de la historia y no quiere escuchar estas historias o no quiere saber de dónde viene todo, no se da cuenta ni puede prever de lo que va a pasar. Porque Claro. lamentablemente el ser humano tiene una memoria de grillo, tiene como le llaman lo que es la amnesia histórica, y simplemente se repite y se repite y vuelven los mismos mandatarios y se vuelve a repetir y vuelve la Lo que, misma crisis social y se lo vuelve que a la gente no repetir. cree es que o sea, que sea la misma historia en países diferentes, porque al final ella me está contando esto de aquí y que obviamente a mí me suena 100% de Venezuela, ¿no? O sea, O y entonces Cuba. al final, no, España no es Venezuela, Venezuela no es España y al final todo se parece porque el concepto es el mismo cuando un mandatario de este tipo está en el poder. Sí, Entonces, claro. Claro, y ella estando en Tenerife, efectivamente, lo que fue el tema de la guerra civil se percibía, o eventualmente por tema de escasez, pero no se percibía tan fuerte como pudo percibirse en Madrid, en sus adyacencias, en Toledo, en tal, donde fueron las situaciones más álgidas. A diferencia, bueno, en el norte, en Asturias, bueno, fue obviamente distinto. Pero lo increíble como su madre, con 6 hijos, tuvo la visión efectivamente de irse de La Gomera a llegar a Santa Cruz de Tenerife, que estaba peor la cosa, más ahí, o sea, pero Sí, bueno, había sí, más porque trabajo, La Gomera es una isla, pero pequeña. más pequeño. claro. Y la gente vivía de la ganadería, de los cultivos y de la pesca. Vivían felices, ellos tenían, las personas que tenían dinero tenían esa finca y ponían unas personas que las llamaban medianeras, que eran las que estaban al tanto de los peones que trabajaban, si cogían todas las cosechas y las vendían, pero a los que trabajaban le pagaban una miseria. Claro, Una pero es que miseria. ya había una época de escasez que tampoco tenías permiso para vender, porque tú podías tener, No, pero no podías no, vender, para porque era lo que comer. el Estado te dejaba vender, porque todo eso era para otra gente que eran los de los altos cargos. Realmente el sector primario fue el que más, o sea, el que peor se vio y que actualmente es uno de los que peor se ve, porque ellos todo el esfuerzo y todo lo que invierten no te vale para nada, porque al final los que cobran y los que se comen el bacalao son los de Los, arriba. los terratenientes, bueno, digo yo ahorita, yo en ese entonces no sabía que era ni terrateniente ni nada. Yo lo único que sabía, entonces, Es que hablando tenía que montar la olla, pelar las papas. yo hacía lo que mi mamá nos decía a todas, ¿no? A las grandes no, porque ya ellas trabajaban fuera. Entonces, bueno, mi, mi mamá nos puso en el colegio a los tres mayores. A mi hermana Antonia no, porque ella decía que con lo que ella sabía se echaba para adelante. Irene también era muy aplicada, pero también decía, no, porque yo voy a estar. Pero después, sin embargo, se pagaba una maestra ya jubilada, daba clases en su casa, en la calle La Noria, y entonces mi hermana iba 2 horas, 3 horas, lo que fuera, y le pagaban una tontería a esa señora, ¿sí? A esa maestra jubilada. Entonces, mi hermana Olimpia fue la que más estudió. Esa se casó aquí en Venezuela. Ay, ya Okay. No, hablo no estaba en Venezuela, ya regresaste. Sí. Ya, Ella se casó, ellas se fueron, eso era bueno, pero ese es el otro punto donde quiero justamente llegar, porque ellas después que le echaron pichón a todo lo que le echaron, estudiaron hasta donde pudieron llegar a estudiar, efectivamente, porque el norte era sacar dinero y poderse mantener, efectivamente. La educación era totalmente, no era como ahora, con Era tal, gratuita, era gratuita.
la educación en esa escuela donde yo estudié, hasta cuarto grado, porque no daban más Por avanzada, eso, aparte era lo que aprendía, tú aprendía todo el mundo y por igual. todo por igual, Lo básico, y el que se quedaba atrás se quedaba. se quedaba atrás, o sea, no era que tiene un contenido programático, vamos a buscar No, no, psicología no, del no, aprendizaje. no. ¿Cuánto es 2 por 2? No sabes, toma tu reclazo en la mano. No, Y si no, nos daban reglazos en los hombros. Y yo me rebelía. No, no me pegues. que Que yo esta, voy a esta era pensar. revolucionaria. Te Esta voy a era- dar tu coñazo. No me peguen que yo voy a pensar. Entonces, yo me quedaba así un poco como eso y decía, 2 por 2, 4. Ay, ¿por qué no lo dijiste antes? No, porque no esperó y me dio el palo. Yo era, yo era tremenda, no me le quedaba callada. Entonces, bueno,